eso mismo no me voy a extender más en lo que la presentación. Yo lo que pretendo con esta presentación es daros una idea de por qué está pasando lo que está pasando y por qué estamos en esta fase de aceleración histérica, y yo diría que, bueno, vuelo, digamos, de pánico, de una situación que no se está sabiendo entender, no se está sabiendo dirigir. Bueno, sin más dilación, el primer problema que tenemos es que tenemos un problema muy serio con el petróleo y con el gas. Un problema que era perfectamente previsible, se conoce que iba a llegar desde hace décadas, pero no se ha querido creer. Es una situación que creo que se ejemplifica muy bien en esta noticia del año pasado de Repsol, cuando anuncia su plan estratégico para el periodo 2021-2025, y vemos que Repsol anuncia que va a gastarse al año 150 millones de euros, que es la décima parte de lo que se gastaba en el año 2014. Es decir, que había reducido un 90% su gasto en búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos, con más que luego de pequeños yacimientos por Canarias y otros lados, ¿no? Esto que ha hecho Repsol no es algo único, es una cosa sistemática en todo el mundo, y el conjunto de todas las compañías de petróleo y de gas, que habían multiplicado por 3 desde mediados de los 90 hasta el año 2014 su esfuerzo en upstream, que es la búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos. Desde entonces, desde el 2014, lo han reducido en un 60%, es una caída muy importante. Justo además cuando el tipo de recursos que nos quedan son cada vez de más difícil extracción y peor calidad y que requieren más procesamiento, con lo cual tendrían que aumentar, o sea que para mantenerlos igual, de hecho, se tendría que ir aumentando el gasto, y en vez de eso, lo más es que se ha disminuido. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el 2014 estas compañías empiezan a bajar con altibajos por su inversión. Y la razón está en que ya no queda petróleo rentable en este planeta. Esa es la única razón que hay. Esto lo alertaba en un informe de julio de 2014 del Departamento de Energía de los Estados Unidos, del cual yo he extraído esta gráfica que enseño aquí. La línea verde corresponde a los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes del mundo, mientras que la línea azul corresponde a los gastos, el mismo concepto de estas mismas compañías, ¿vale? Y lo que nos encontramos es que de manera consistente, del periodo que va desde mitad del 2011 hasta mitad del 2014, que es cuando sale este informe, estas 127 mayores compañías de petróleo y de gas estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Lo más importante es que, lo más curioso de todo esto es que sucede en un momento en el que el precio medio del barril del petróleo es el más alto de la serie histórica, incluso si no tiene en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios más alto, de casi $150, en julio de 2008, pero en este periodo, si miras la media anual, pues ves que esta media anual es muy alta, es la media más alta de toda la serie histórica. Y además, otra cosa significativa es que el precio, hay un esfuerzo porque no pase de $120, cada vez que pasa de $120 se le hace volver a hacer rápidamente, porque a esas alturas ya se sabía que en ese momento $120 era lo máximo que podía pagar la economía mundial sin quebrar. Entonces, esencialmente, al precio máximo que se puede poner el barril sin que haya una recesión económica que también llevaría a un descenso del consumo y un descenso del precio, pues las compañías todavía lideraban los llenas. Y por ese motivo, lógicamente, pues se dedican a invertir sin decirse a nadie. Entre otras cosas, porque si lo reconociesen, entonces podría haber un pánico y sus activos se podrían devaluar. Con lo cual, muy discretamente, pues se han ido moviéndose a otras cosas sin decir nada, como que aquí no pasase nada. Pero claro, ¿qué pasa? Y eso poco a poco se ha ido reflejando las previsiones que hace la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, de uno de los países más ricos del mundo, y la Agencia Internacional de la Energía, que tiene como cometido asesorar a estos países en materia de política energética, no es muy amiga de dar malas noticias, entonces siempre intentan presentar los escenarios de la manera más positiva posible, ¿no? Pero, lógicamente, faltando la inversión y una situación en la que van quedando cada vez menos recursos disponibles, pues poco a poco han tenido que irse amoldando la realidad. La primera vez que reconocen que podría haber algún problema fue en el año 2010, cuando reconocieron que el máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo que sale de esos pozos como los que se ven en el fondo de la diapositiva, pues se había tocado máximo en el año 2005, se había mantenido hasta el año 2006 y desde entonces pues ya empieza un proceso de aumento de equilibrio. En esta gráfica que enseño aquí, sacada del informe de aquel año, lo que es el petróleo crudo convencional corresponde a las tres franjas de color azul. La franja de color azul marino corresponde a los pozos que estaban en explotación y que, como vemos, se caen muy deprisa, son pozos muy avejentados y caen al ritmo del 5% anual. La franja de color azul grisáceo corresponde a los pozos
pendientes de poner en explotación, ya conocidos, pero pendientes de poner en explotación, y la franja de color azul celeste corresponde a los pozos que tendrían que descubrirse los siguientes 25 años, pero esto es una previsión de 25 años, y ponerse en explotación, que para que tuviera este tamaño tendría que descubrirse a un ritmo 4 veces el que se habían estado descubriendo los 20 años anteriores, pero no pasa nada. Y con todo esto vemos que realmente por la producción de petróleo crudo pues bajaría de los 70 millones de barriles diarios del 2005 hasta los 69 que se mantendría hasta el 2035. Pero gracias a los aportes de los ciclos de gas natural, que bueno, ya es discutible, esto es el petróleo, y a los petróleos no convencionales, que en aquella época eran las energías bituminosas y los biocombustibles, la producción de petróleo del mundo podría aumentar un poquito. Después llegan las desinversiones y hacemos un rápido avance hasta el año 2018. Y el año 2018, por primera vez la Agencia Internacional de la Energía avisa de que se van a producir picos de precio porque la producción no va a ser capaz de cubrir la demanda. En la gráfica que nos enseñaban, que en este caso está cortada hasta el año 2025, nos enseña que el escenario de demanda previsto en el escenario de referencia, que son las nuevas políticas, debería llegar a 100 millones de barriles diarios en el año 2025, pero aquí vamos a ver qué es lo que es el declive natural, y el declive observado, el declive natural es lo que pasaría si no se invierte los pozos, el declive observado es si se invierte lo justo en el mantenimiento de los pozos. Bueno, pues vemos que hay un desfase de 34 millones de barriles diarios, que esto corresponde a un desfase del 34%. Es un desfase enorme, ¿eh? Pensemos que cuando la crisis del 2008 hubo un descenso, una demanda no satisfecha, un descenso del consumo, perdón, del 4%. Para ver un descenso tan grande tendríamos que ir a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un descenso del consumo del 20%, aquí hablamos del 34%. Pero las cosas se ponen peor. En el año 2020, las previsiones que hace la Agencia Internacional de la Energía, aquí lo que han hecho es pintar con un rotulador los escenarios de demanda para que no se note que realmente es un agujero. Estos son simplemente los escenarios de demanda, y los escenarios de producción van por aquí. El de si no hay más inversiones y el de si solamente se invierte en mantener los campos existentes, ¿vale? Y aquí ya el desfase es, si no se invierte nada, pues es un desfase hasta el 50% en 2025. O sea que faltaría el 50% de lo que se invierte en 2025. E incluso un escenario más favorable sería que faltaría un 20%. Y además aquí ya se empieza a reflejar que ya se produjo el máximo de producción de petróleo en el año 2018. En el año 2021, pues lo que se ha hecho es, han inventado un nuevo escenario, que le llaman de cero neto del 2050, que implica un despliegue de renovables de una manera absolutamente acelerada, un consumo de materiales completamente imposible de satisfacer, porque en particular, por ejemplo, la producción de litio tendría que multiplicarse por 120, que es un valor físicamente no razonable, es imposible. La de níquel y la de cobalto por 42 son barbaridades, pero bueno, un experto lo soporta. Y aquí pues se empieza a ver que vamos a un escenario, pues lógicamente, de descenso de la producción de petróleo. Y también por primera vez vemos que el gas natural aún no tocaba al máximo, porque se está acercando al máximo de producción, que seguramente se va a producir en aumento antes del año 2030. Si miramos cuál es la situación que tenemos en este momento, hasta marzo del año 2022, vemos que el máximo de producción de todos los líquidos del petróleo, contando petróleo convencional y los no convencionales, que esencialmente son biocombustibles, petróleos extrapesados de Canadá y Venezuela y petróleo de fracking en los Estados Unidos, bueno, pues el máximo fue en noviembre de 2018. Y ahora mismo ha caído un 13%. Y lo más previsible es que antes de que acabe el año haya caído pues, hasta un 6 o un 7% con respecto al máximo de noviembre de 2018. Porque la OPEP ha dicho que no puede aumentar su producción, Rusia va a caer de la producción y los Estados Unidos pues, también están tocando de eso. Con lo cual, bueno, pues este es un poco el escenario que tenemos a corto plazo. Pero es que la situación está mucho mejor con el carbón, por ejemplo. El carbón, esta es una gráfica del informe del año 2014, y aquí lo que vemos es que la franja de color azul oscuro corresponde a la producción de las minas ya existentes, una caída relativamente rápida hasta 2025 y mucho más rápida a partir de entonces. La franja de color marrón, las brownfield mines, corresponde a los proyectos de extensión de las minas ya existentes, que atenúa un poco la caída, pero bueno, realmente sí es una caída rápida. Y la única manera de que haya realmente un crecimiento de la producción de carbón es con esto que llamaríamos las greenfield mines, que son las minas, como dice el nombre, de campo verde. Tú vas ahí, te encuentras un campo verde con cabritas pastando. No se ha abierto en el primer agujero, pero dicen que ahí abajo hay mucho carbón, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido un poco la previsión que hacía en el año 2014. Han pasado unos años y hemos visto lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es esto. Que la producción de carbón pues, fue subiendo hasta el año 2014 y ahí empezó a oscilar, que es lo típico,
que hace una materia prima cuando llega a su máximo de producción, que la producción empieza a oscilar en función de las sustancias de la oferta y la demanda, pero al final ya realmente no sube mucho más. El máximo actual está en 2019, que supera un poquito el de 2014, pero ya la producción de carbón pues, no va a subir mucho más de lo que está. Mucho peor la extracción del uranio, contando que está la acción nuclear, sobre todo en la península. Tenemos que la previsión que hacían también en 2014 es que la producción de las minas iba a ir cayendo de manera continuada hasta el 2040. La franja color verde, lo que llaman los recursos secundarios, que es el uranio que se extrajo en décadas anteriores, mayoritariamente en formas de bombas atómicas que se desmantelan para dar combustible para las centrales térmicas, no por lo menos eso no es tan malo. Y luego quedaría lo que se llama la producción de las minas identificadas, que corresponde un poco a las de litio maíz al carbón. Minas que se sabe que están ahí, pero que no se han abierto aún. Y gracias a ellas se podría mantener una ligera subida de producción de uranio hasta el 2025 y a partir de aquí empezaría un proceso de descenso, mientras que la demanda tendría que seguir esta línea de color morado. Y entre medias de las dos líneas, pues habría sápliga, pero faltante de suministro, que no saben cómo cubrir. Pero bueno, en cualquier caso, la esperanza vicaria es que hasta 2025 la producción de uranio siguiera creciendo. Esto, como digo, fue lo que decía en 2014. ¿Qué ha pasado? Pues bastante peor. La producción de uranio ya empezó a mostrar síntomas de oscilación, que está llegando al máximo. Tocó máximo en el año 2016 y desde entonces ha caído un 20%. Esto suele pasar con el uranio porque la producción cae deprisa una vez que se llega al máximo. Por tanto, sintetizando la situación de las fuentes de energía no renovable en la que estamos ahora, nos encontramos que la producción de petróleo crudo convencional, que es la que sale de los pozos que nos vemos en el fondo, los pozos típicos, fue en el año 2005, hace 17 años ya, no acaba de pasar. Y si contamos los líquidos sustitutivos que se han introducido para compensar, pues el máximo fue en noviembre de 2018 y representaba el 33,6% de la energía primaria mundial. En cuanto al carbón, el máximo fue en 2019 y representaba el 27,2% de la energía primaria mundial. El gas se espera que sea su máximo en algún momento de esta década, muy probablemente dentro de este mismo lustro, y representará el 23,9% de la energía primaria mundial. Y por último, el uranio, pues el máximo llegó en el año 2016 y representaba el 4,4% de la energía primaria mundial. Si miramos el conjunto de todas estas fuentes, ya pasado, fue en el momento entre 2018 y 2020, y representaban el 89% de toda la energía primaria mundial. Así que estamos en una situación en la cual la disponibilidad de energía que viene de los combustibles fósiles del uranio cada vez será más pequeña. No es una situación en la que de repente te quedes sin. Lo que sucede es que cada vez vas teniendo menos. Y es una situación que además es independiente de las reservas. A veces se suele decir la tontería, es que hay reservas muy grandes de uranio, o de petróleo, o lo que sea. Es igual. La cuestión es a qué ritmo tú puedes extraer el material. Y esto tiene limitaciones porque depende del rendimiento energético, exergético y económico que tienen estas fuentes. Y esto pues tiene limitaciones. Y entonces, como consecuencia, pues vamos a un proceso de descenso. Yo comparo la situación al de una persona que le está reduciendo continuamente el sueldo cada año, por ejemplo, un 2% de reducción del sueldo cada año. Esta persona va pasando los años y cada vez va cobrando menos, pero siempre sigue cobrando, no es que de repente se quede sin sueldo, pero lógicamente la vida se le va haciendo cada vez más difícil y le cuesta más llegar al final del mes. Bueno, pues la situación en la que ya estamos inmersos desde hace un par de años, ¿no? Y que la COVID pues, ha contribuido a enmascarar, pero que ya no tiene vuelta atrás. Esto es una cosa más conocida, fruto de la desinversión, fruto del agotamiento geológico de los recursos, y simplemente hay que aceptar que bueno, los recursos que quedan pues, van a ser cada vez pues, de menor rendimiento y va a haber un menor rendimiento de la energía. Este proceso, si se llevara bien, debería ser un proceso lento, debería alargarse durante décadas. Pero, por ejemplo, por el ritmo de desinversión tan salvaje de las petroleras, pues desgraciadamente estos primeros años, por ejemplo, respecto al petróleo, habrá una caída más rápida de lo que debería haber sido. Bueno, esto es el momento de la situación. Y por tanto, ahora se habla con mucho énfasis del 100% renovable, ¿no? Sobre todo desde que empezó la pandemia, ¿no? Pues saliendo de una crisis sanitaria tan terrible como la que tuvimos, pues de repente nos dimos cuenta que era tan importante hacer la transición renovable por la lucha contra el cambio climático y demás, ¿no? Obviamente es mentira, no es el problema de nuestro cambio climático. El cambio climático no importa ni importó nunca. Y lo que no se lo crea, que mire, por ejemplo, las medidas que se tomaron en el paquete de REPowerEU que se aprobó la semana pasada por la Comisión Europea, el cual prevé un incremento del 5% del consumo de carbono a nivel de la Unión Europea, contradiciendo décadas de legislación. O sea, está claro que el cambio climático no es el problema. El problema realmente es el suministro de energía en una situación en la que hay un declive de las fuentes principales, las que proporcionan el 90% de la energía que consumimos.
Y entonces ahora estamos hablando de que vamos a hacer una sustitución por un 100% renovable y se va a entender que lo podemos hacer todo con esto. Entonces, aunque es evidente que a largo plazo nos vamos a basar solamente en energías renovables, dentro de unas cuantas décadas este será el combustible que consumiremos, energía de origen renovable, eso no quiere decir que ese 100% va a ser la misma cantidad que ahora. Y es que las fuentes de energía renovables o los sistemas de aprovechamiento de la energía renovable tienen muchas limitaciones que a la vez se discuten. Tienen un potencial máximo, dependen de materiales escasos, se están utilizando combustibles fósiles y además queda dificultad que plantea el hecho de que se orienta el sistema de renovable eléctrica industrial, que es el único que se discute, hacia la producción de electricidad. No voy a discutir la cuestión del potencial máximo, queremos simplemente por la idea de que aunque todavía hay una cierta controversia científica sobre cuál es este valor, es en cualquier caso una cantidad finita. Sí que me detendré un poquito con la cuestión de los materiales, y es que ya os he identificado que no hay materiales suficientes como para que todo el planeta pueda hacer la transición a la red, porque hay algunos materiales críticos, como la plata que se utiliza pues, en las placas fotovoltaicas, el litio, manganeso, níquel y cobalto que se utilizan en las baterías, o el telúrico que se utiliza, por ejemplo, en las placas fotovoltaicas, o el cobre que se utiliza para todo y en particular los combinados o los aerogeneradores, pues no es suficiente para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo. No hay. Esto, la propia Agencia Internacional de Energía es muy consciente desde el momento en que sacó un informe el año pasado en el que, a la de cuando tendrían que multiplicarse las producciones de estos materiales críticos para que todo el mundo hiciera la transición, y claro, salían valores increíbles para cuánto tendría que aumentar la producción, por ejemplo, pues el litio por 42, el grafito por 25, el cobalto por 21 y el níquel por 19, las cerras por 7. Esto decía en mayo, luego cuando sacaron el informe de noviembre, el informe anual, pues todos estos valores todavía eran peores, ¿no? Y bueno, se son respeto o soportan. En el fondo lo interesante de este informe es una recomendaciones que dan, y es que esencialmente aconsejan a los países de la OCDE que acaparen estos materiales teniendo en cuenta que no todo el planeta va a ser capaz de hacer transición. Luego, otro gran problema también que tienen los sistemas de aprovechamiento de energía renovable, el sistema de renovable eléctrica industrial, es que son sistemas que requieren grandes cantidades de combustibles fósiles para todos los procesos, ¿no? En la extracción de los materiales, en la fabricación de las piezas, el transporte, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, se utilizan combustibles fósiles y a día de hoy nadie ha sido capaz de hacer estos tipos de vida utilizando solo energía renovable, ¿no? De hecho, hay muchos autores que dicen que si los combustibles fósiles no serían realmente fuentes de energía, sino sumideros, ¿no? Que esencialmente estos sistemas son extensiones de los combustibles fósiles. Por último, el gran problema que tienen estos sistemas es que están orientados a la producción de electricidad, y esto plantea los problemas. Lo primero es que a nivel del mundo la electricidad está solo el 20% de toda la energía final consumida. En España el porcentaje oscila de unos años a otros, ahora está del 23,6%, pero bueno, en general pues se mantiene en un valor parecido en otros países occidentales, y tenemos un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico, y una buena parte de esto pues, es de difícil e incluso imposible electrificación. Pero es que además el consumo de electricidad en España decae, y esto es parecido a lo que pasa en otros países occidentales, pero está estancado o está en proceso ya de declive. En España ahora mismo tenemos 126 gigavatios de potencia eléctrica instalada, para un consumo máximo que fue en julio del 2008 de 25 gigavatios, y consumo medio que entonces en el 2008 era 32 gigavatios y ahora está en los 30 gigavatios, sigue cayendo. Por eso, realmente la electricidad no es la fuente que manda, realmente mandan más otras fuentes, y particularmente los combustibles agregados del petróleo, que son los que mandan en el transporte. Se nos está haciendo creer que vamos a hacer un modelo de transición en el que vamos a poder dotar a todo el mundo de coches eléctricos, por ejemplo, bueno, esto es absurdo porque no hay suficiente litio, no hay suficiente cobalto, no hay suficientes materiales que se requieren, además no se pueden aumentar tanto las producciones, aquí otros problemas que hay, y si no, pues con hidrógeno verde. Voy a detenerme un poquito con la cuestión del hidrógeno verde, y es que, bueno, si se habla tanto del hidrógeno verde es que es fundamental para la industrialización, ya que no se pueden desarrollar vehículos pesados autónomos que sean eléctricos, ¿no? Hay que recurrir a algo con más densidad energética. La única manera posible de hacerlo, por tanto, es utilizando el hidrógeno verde comprimido a las expresiones, porque si no, evidentemente la densidad energética tampoco sería más buena. Si uno tiene en cuenta todo el proceso para un vehículo pesado, para una excavadora, para un camión, un barco, lo que sea, que se comprime el hidrógeno a 700 atmósferas, primero se tiene que refrigerar a 40 grados bajo cero, las pérdidas mismas de producción del hidrógeno, las pérdidas en la pila de combustible no se aprovecha, la fugacidad de la propia molécula de hidrógeno es muy pequeña, etcétera, etcétera. Las pérdidas en entornos operativos reales están alrededor del 90% o más. Realmente se pierde muchísima energía
con la generación de hidrógeno verde para motores, tenemos para usos químicos o que va. La estrategia europea del hidrógeno, de hecho, reconoce que Europa no se podría autoabastecer del hidrógeno verde, es decir, que con nuestras fuentes renovables no podríamos producir suficiente hidrógeno verde para nuestras necesidades. En ese sentido, se entiende pues, que Alemania haya firmado pactos, acuerdos comerciales con, pues, por ejemplo, Ucrania, con Namibia, con Marruecos, con Chile o con el Congo, para que le envíen hidrógeno verde. Y en ese sentido también pues es importante el tema del tren del hidrógeno porque, a pesar de que no es suficiente un tren eléctrico, puede ser útil en África, donde muchas vías de tren no están electrificadas, para poder sacar rápidamente el hidrógeno, porque el hidrógeno, como es muy fugaz, tiene que llegar en pocos días a Frankfurt para que se pueda aprovechar, no puede ser enviar por mar. Y atención, porque unas cosas que se repite con muchísima insistencia es que los países del sur de Europa tenemos que ser solidarios con los del norte y tenemos que entrar en el mercado común del hidrógeno. Y además aquí, por ejemplo, en España, en la península, están hablando de bueno, pues que tenemos que acabar con reforzar nuestra conexión gasística con Francia en 20 años, y es una quisieron reforzar, para poder enviarles a la de gas y después el hidrógeno, ¿no? Y teniendo en cuenta las enormes pérdidas que conlleva la producción de hidrógeno, esto en el fondo sirve para convertir a España en un territorio de sacrificio que quedaría recuperado energéticamente para poder mantener un pequeño núcleo industrial en la razón de Europa. Este es el modelo, nos engañemos, y este es el mismo modelo también que por supuesto se le quiere aplicar a Canarias, ¿no? Territorios de sacrificio a los que se exprime energéticamente para intentar mantener a duras penas pues, un núcleo industrial en una metrópoli como tal. Voy acabando ya, tengo muchas más cosas, pero no quiero entrar excesivamente. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es la escasez de diésel, como el petróleo de mejor calidad para producir diésel, pues es lo que tocó precisamente máximo en 2005, y además las petroleras tampoco están invirtiendo en refinerías para adaptarlas a las metas que quedan. Nos hemos encontrado que la producción de diésel le tocó máximo en el año 2015, antes que incluso de todo el líquido del petróleo, y desde el 2018 está en proceso de caída y ha caído ya un 15%. Entonces está faltando diésel un poco por los países, y es que ahora mismo ya esta escasez de diésel está llegando incluso al Reino Unido y a los Estados Unidos. Y por cierto, por si no se ha enterado, hoy mismo la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que este mismo verano van a faltar combustibles en el mundo en una crisis que va a ser para los años 70 y que va a afectar especialmente a Europa. Por otra parte, tenemos el problema del gas, esto no he oído hablar. El problema que tenemos con el gas es que los dos países que nos pueden suministrar por vía gasoductos son Rusia y Argelia, y los dos ya están en máximos posibles, en máximos geológicos de producción de gas, y sus exportaciones de Argelia declinan bastante rápidamente, por lo cual Europa está en una situación de escasez estructural de gas, y además la guerra de Ucrania, lógicamente, bueno, pues ha puesto sobre el tapete pues, la dependencia energética que tiene Europa de todos los suministros energéticos de Rusia, y así como en el caso del carbón y el petróleo, siempre puedes encontrar otros proveedores lejanos que a mayor precio, lógicamente, que puedan traer el carbón y el petróleo. En el caso de la dependencia de gas, pues es inevitable, porque además Rusia suministra una enorme cantidad de gas que no se puede suplir ni con gas de Qatar, ni con gas de los Estados Unidos, ni con nada. Y lo que está pasando es que bueno, pues se está cortando el gas cada vez a más países, ¿no? Pues ya se lo cortó en su momento a Polonia y a Bulgaria, hoy se lo ha cortado a Dinamarca y a Holanda, y ahora pues ya se lo está cortando también a Servigo, que es una de las empresas que suministra a Alemania, y esto no sería peor, lógicamente, y por eso mismo se está dando de racionamiento. Hay que entender además, porque hay una zona con la de inicio, este invierno va a ser muy complicado y bueno, vamos a pasar el verano, ¿no? Porque el gas no solamente es fundamental para la calefacción de la industria, sino que también es un elemento importante para garantizar la estabilidad de la red eléctrica. Esto es una cuestión muy técnica que ahora no tendré que explicarla. Por otra parte, estamos a las puertas de una grave crisis alimentaria a nivel mundial, por el encarecimiento primero del diésel, y que ha encarecido pues, el uso de la maquinaria agrícola y el transporte, pero es que además pues, se ha producido una reducción rápida de disponibilidad de fertilizantes desde el año pasado. La FAO ya advertía en octubre del año pasado que íbamos hacia una grave crisis alimentaria, ¿no? En septiembre China recortó un 90% sus exportaciones de fertilizantes, en Europa se cerraron, aquí en España un par de frutas de fertiberia se cerraron durante el otoño, luego se reabrieron, pero no del todo. En febrero del 2022, Rusia decretó un embargo de las exportaciones de fertilizantes, otra en Ucrania, y ahora pues, hemos visto más pruebas en Argentina. Y ahora lo que está pasando es que se está produciendo un embargo de la exportación de alimentos. Entonces, en este momento no exportan trigo ni Rusia, por supuesto, Bielorrusia, Ucrania
ni Kazajistán ni en la India, y ahora pues Indonesia pues, se decretó el embargo del aceite de palma, Malasia de pollo, en fin, pues cada uno está un poco quedándose con su alimento. Y en Europa, que no tenemos tantas reservas, porque si no nos confía que podemos pagar con moneda fuerte, pues vamos a tener una situación bastante curiosa los próximos meses. El Banco Mundial, que no es precisamente conocido por su alarmismo infundado, hablaba hace cosa de un mes de catástrofe humanitaria, ya no de crisis alimentaria, sino de catástrofe humanitaria que amenaza 40% de la población del mundo, especialmente de la población. Y esto se está llevando a una situación en la que, bueno, pues nada, tenemos todos estos países, no voy a entretener, de los que estemos, bueno, signos de colapso, desde los casos más extremos como el de Sri Lanka, ya se está diciendo que va a morir una buena parte de su población, pero esto no parece que sea suficientemente importante como para que salga aquí en el telediario, o Pakistán, que está al borde de la guerra civil, un país muy poblado y que tiene armas atómicas, hasta, bueno, pues la situación que se está viviendo pues, en Bolivia, en Perú, en Sudáfrica, en países que también tienen su importancia también para el suministro de alimentos para nosotros. Y luego por la parte que empieza a haber problemas incluso de falta de diésel en los Estados Unidos o en el Reino Unido, bueno, bien. O por ejemplo en Hungría también. Y luego, bueno, ya por supuesto los países que tradicionalmente están bastante metidos en lo urbano, pues como bien en Líbano o Sudán del Sur. En ese sentido, llegados a este punto y acabando, conviene recordar que otro modelo de transición es posible, uno que no se basa en la renovable eléctrica industrial, no más eficiente, que no requiere materiales escasos, tecnologías complicadas que vienen de otro punto del mundo y que dependen de frágiles cadenas de suministro globales, que proporcionan riqueza y distribuyen la riqueza localmente, aprovechando la energía donde está, que son de escala humana y mucho más fáciles de reparar, ¿no? Pero que se adecuan más a los ritmos de la naturaleza y que, por tanto, no permiten mantener la utopía del crecimiento económico desenfrenado. Y es que otra sociedad es posible, ¿no? España podría ser autosuficiente a nivel alimentario. Muchos estudios, yo no conozco un estudio científico que muestre que podemos conseguir una fuente de energía mágica capaz de mantener el sistema económico tal cual existe ahora mismo, mantener el crecimiento, pero sí que conozco estudios que muestran que podemos mantener nuestro nivel de vida consumiendo la 10ª parte de energías materiales que consumimos hoy en día. Se puede mejorar mucho la eficiencia del transporte usando el tren, que quizá más que plantearse construir grandes plantas de generación de energía, no saben por qué, pues quizá tenemos que invertir más en el tren en general, y eso también aplica entre las islas. Se podría fabricar una electrónica virtualmente eterna, se puede implementar normalmente el reciclaje, cambiando ya desde el momento del diseño y los modos de uso. Se puede reducir mucho el volumen de residuos y aprovecharlos mucho mejor, acercándonos, nunca llegaremos del todo, pero bueno, acercándonos a la idea de la economía circular. Y se puede contener el problema poblacional, porque a nivel del mundo evidentemente hay problema poblacional, en torno a las mujeres, básicamente dando más educación. Y ya en conclusión, la situación de colapso de las fuentes de energía fósiles y del uranio nos lleva a una situación complicada en los próximos años. El tipo de solución que se nos está dando es un único modelo de transición, el de la renovable eléctrica industrial, que es un modelo extremadamente problemático en cuanto a la potencia energética que puede dar, los materiales que necesita, la dependencia de los combustibles fósiles, que se dedica a producción de electricidad que no es exactamente lo que necesitamos, que no sabemos aprovecharla de manera eficiente, una fuerte dependencia de la tecnología que no tenemos aquí, y un costo de oportunidad, porque lo que gastamos en hacer esto no gastamos en hacer otras cosas que quizás serían más cruciales, como por ejemplo garantizar que la soberanía alimentaria en un momento tan complicado como el que ya estamos. Y bueno, principalmente este modelo pues llega tarde. Las tendencias actuales, la verdad es que son, yo digo, no son buenas, son horribles, y yo creo que conllevarán a la gran conflictividad entre países y entre los países en los próximos meses, donde lo estamos viendo. Pero también hay que recordar que este no es el único modelo de transición. Y entonces yo creo que en vez de perder tiempo discutiendo este modelo hipertecnologizado que al final no produce el efecto que realmente necesitamos, pues tendremos que empezar a pensar en bueno, pues un aprovechamiento de la energía renovable de manera no eléctrica, que más eficiente. Está bien producir electricidad, pero también está bien producir energía de otras maneras, acercarlo más a las necesidades reales. Y desde el punto de vista social, yo creo que es imprescindible abandonar la suicida idea del crecerentismo, esta idea absurda de que uno puede crecer indefinidamente en un planeta finito, y relocalizar la producción para adaptarnos a todos los grandes retos que se nos vienen encima. Y con esto, pues ya estaría. Con nosotros un ratito más. Sí, yo estaré por aquí. Yo en silencio y apago la cámara. Ok, perfecto. Y vamos compartiendo y en cualquier momento puede luego entrar a los debates. En continuidad, aterrizamos un poco la intención de
de la plataforma en este caso es poder debatir sobre el modelo energético que se está desarrollando en Canarias, que está planteando las administraciones en Canarias, y también cómo esto deriva y cómo nos afecta. Por eso le pedí en su momento a Antonio que nos planteara cómo funciona y cómo se traslada al ciudadano los costes del modelo, y que nos comentara un poco sobre el sistema marginalista y un poco en relación a cómo se trasladan los costes y cómo ves la situación en definitiva en Canarias ya específicamente. Bueno, intervenir después de Turiel, ustedes entenderán que no es sencillo, pero deja así una cosa absolutamente manifiesta, que no lo quiere ver la inmensa mayoría de la sociedad y no digamos la dirigencia de la sociedad, que el sistema que se está utilizando es imposible de mantener. Y eso trae unas consecuencias que cualquiera de ustedes piensa un poquito sobre ellas y son, por así decirlo, desde el punto de vista de la reflexión, realmente durísimas. Y que está llamando a que concibamos el mundo, nuestra vida, nuestra manera de ser, de procrear, de amar, de sentir, de estar, etcétera, absolutamente distinta. Y a partir de ahí podemos hablar de la energía, pero la energía se mete en un turmis muchísimo más amplio, siendo la energía, como ustedes saben, probablemente el vector más condicionante de hasta ahora lo que había sido siendo la sociedad humana. Pedro Pablo me dice que les hable un poco de los temas de la electricidad y voy a hacerle caso, aunque hay un montón de otros temas que son probablemente mucho más sugerentes. Hoy en día, la electricidad, esa que nos está en este momento iluminando, tiene un sistema absolutamente ideado, defendido, diseñado para machacarnos a todos. Fíjense ustedes, olvidémonos un momento de lo que va a venir, centrémonos en lo que en este momento tenemos y el escenario con respecto al cual habrá que luchar un montón. Bien, el primer esquema que yo les quiero comentar, seguro que lo conocen, pero es tan realmente brutal que a veces uno dice, no puede ser eso. Y este sistema es uno que se llama marginalista en el sentido del último, el margen es el último. Y en este momento no en Canarias, porque en Canarias aquí prácticamente no tenemos muchas fuentes de energía primaria, salvo la renovable y la convencional de los combustibles fósiles. En cualquier otro, por ejemplo en nuestro país, en España, que es por donde en este momento funciona este sistema, la electricidad cada día aparece en un mix en donde entra la hidroeléctrica, donde entra la nuclear, donde entra la renovable, donde entra la de doble funcionamiento, sí, entran todas y no todas tienen el mismo precio. La más barata es la hidroeléctrica, la segunda más barata es la nuclear y después va a una escala encareciéndose el precio de cada una de la energía hasta llegar al gas. Y por lo tanto, en este momento el sistema consiste en que cada día, aunque se vacíen los pantanos peninsulares, aunque se meta inmenso volumen de hidroeléctrica, que es la más barata, si se mete un poquitito de gas, todas cobran como si fueran gas. Imagínense, ahí se llaman los beneficios caídos del cielo. Yo diría los beneficios del infierno que esta gente un poco está promoviendo. Y que el gobierno de España ha intentado, como ustedes saben, quitar el gas del esquema. Al principio quedó muy contento el gobierno porque iba a bajar del orden del 50%, ya estamos en el 30% y vamos a ver hasta dónde se llega, porque desde luego las eléctricas, si hay un poder establecido en nuestro país y en Europa fundamentalmente, bueno, y en el mundo, es el tema de las puertas giratorias conectadas con quienes están en un momento en las eléctricas y pasan a ser ministros del sistema energético. Es un poco en ese escenario donde además
Ustedes saben que Europa lo tiene, nada más que Europa, pero una manera, por así decirlo, de compensar a los países empobrecidos es que, como se quiere limitar la contaminación, hay una serie de... Los países tienen unos derechos para contaminar, fíjense ustedes. Y los derechos para contaminar significa actuar como hasta ahora se venía actuando. Pero producen mucho más de los derechos a contaminar que tienen. Y entonces países subdesarrollados, empobrecidos, que tienen unos derechos porque se les asigna unos derechos a contaminar y no contaminan, venden teóricamente a los países que sí van a contaminar. Y ahí en medio se ha metido un mercado financiero en donde están todos los fondos buitres que ustedes se pueden imaginar, que están encareciendo hasta el doble de lo que están cobrando los países empobrecidos, porque prácticamente ellos tienen las tremendas potencias, posibilidades económicas y conexiones políticas para hacer todo este conjunto de cuestiones, un poco llevar ahí. Y la guinda de todo esto, por si todavía les hacía falta una guinda, es que, ustedes saben, básicamente Europa es la que está más avanzada teóricamente en lo que representa un poco el intento de limitar la contaminación, intento de buscar una salida menos contaminante. Y a las menos contaminantes, los recursos europeos las financian con mucha generosidad, pero tienen que ser recursos no contaminantes. Y aquí viene la guinda. Resulta que el gas, ustedes lo saben, han sido considerados energía verde, con V, verde. Eso ya significa, teóricamente, la bajada de pantalones más increíble que ustedes se pueden imaginar, desde la presidenta de la Comisión Europea a la Comisión Ejecutiva, a los 27, a los 28 y a los 300.000, en el sentido que en este momento los recursos financieros para luchar contra la contaminación también son posibles perfectamente para financiar el gas. Un poco, esas empresas mismas, y acabo, esto es un pequeño margen a algo que me interesa mucho más contarles a ustedes. Esas mismas empresas, que son las que están poniendo el precio de la electricidad, que los ojos se nos ponen como huevos fritos cada vez que vemos todas las noches cuando nos cuentan el precio del día siguiente del megavatio hora y que pasa de 80 a 300 en prácticamente un mes y medio, esas mismas empresas son las que en este momento en nuestra tierra, aquí, son las que tienen prácticamente más del 75% de todas las instalaciones de energías renovables. Y uno puede preguntarse, pero vamos a ver, no tenemos recursos energéticos de sobra para en este momento intentar hacer un camino propio hacia lo que representa la soberanía energética. Decimos sí, pero ¿qué ocurre? Que en este momento hay un sistema que no les cuento, de los cupos subastables, que es un poco odioso y que no entra en él, pero la práctica es que, fíjense ustedes, por islas, me refiero a las islas porque además es un dato terriblemente importante para nosotros. En Gran Canaria, la cantidad de instalaciones fundamentales en el ámbito público es el 6%. En Lanzarote, subasto la cifra. Vamos a ver, ¿cuánto piensan ustedes que energías renovables son públicas en Lanzarote? Si en Gran Canaria es el 6%, en Lanzarote ¿cuánto puede ser? ¿Alguna sugerencia? El 60%. 10 veces más, el 1000%, lo que significa que en este momento también desde los cabildos se puede actuar de una manera completamente distinta. El nuestro, Gran Canaria, el peor de todas las islas, cifras de hace un año. Es verdad, las cifras que yo les doy son hace un año, no he podido conseguir las cifras actuales, pero hace un año, en abril de 2021, el tema fundamental consiste en que la soberanía energética famosa consiste en que en nuestra tierra, aquí en Gran Canaria, el 94% de las instalaciones son privadas y la inmensa mayoría de las transnacionales. Eso, y acabo,
Antes nosotros éramos dependientes cuando dependíamos del petróleo. Teníamos que traer el petróleo de los jeques y gastarlo aquí y pagárselo allí. En este momento la cosa es realmente recambolesca o rocambolesca, porque ya no hay que pagarles allá, hay que pagarles aquí. ¿Pero qué se les paga aquí? Las energías primarias nuestras, que se las concedemos, que ellos las usan. Ellos no producen electricidad, ellos usan y manipulan nuestras energías. Y en este momento se las hemos dado a ellos, ellos las utilizan y nos las venden aquí. La dependencia antes teníamos que pagar allá afuera, en Arabia Saudita, ahora tenemos que pagar a la calle Triana. Pero de soberanía energética nada, y lo que sigue funcionando es una dependencia energética, si ustedes quieren todavía más oprobiosa. Gracias, Antonio. Muy interesante. Siguiendo el hilo de lo que intentamos trasladar desde la plataforma, que llevamos mucho tiempo planteándole a la sociedad canaria lo que nos dejan, porque como saben, los medios de comunicación hasta cierto punto están semisecuestrados con esa inversión que hace el Cabildo en el ámbito de la comunicación, con esos famosos 5 millones que tantas veces hemos denunciado en publicidad y propaganda, que se han convertido en una situación nunca vista en Canarias. Y aterrizando un poquito y acercándonos a lo que podría ser el modelo de desarrollo energético en Canarias, de hablar sobre justicia, de cómo distribuir los recursos entre los ciudadanos de Canarias y demás, es necesario tocar aspectos y unos poquitos aspectos, porque hemos descubierto después de todo este tiempo de lucha y de debate que la sociedad no entiende de cuestiones técnicas, pero en algún momento sí que hay que introducir algunos temas técnicos que nos den un poquito más de aterrizaje. Por eso va a hacer algunas aportaciones Lucas Válido, como les decía antes, y tiene, creo que, unas pequeñas diapositivas que si el compañero de control nos los puede localizar, nos introducirá algunos aspectos para luego irnos a seguir hablando de Girasoria, del modelo en Canarias, y aterrizar en alguna serie de preguntas que buscamos podamos debatir entre todos, inclusive con ustedes, que demuestren, como bien decía Antonio, y como se irá viendo, que hay un modelo alternativo que a lo mejor viene asociado a lo que es el título de la charla. Lucas, cuando quieras. Bueno, ahí está el dibujo de la isla. Tenemos sol, tenemos un viento muy estable, aunque creo que hoy no hay viento, pero... Y entonces el modelo energético 100% renovable pues se basaría en la producción fotovoltaica, preferiblemente en cubierta, y en aerogeneradores en tierra o en mar. Después, como respaldo de esas energías que son muy variables, necesitamos una central térmica. Necesitamos modernizar las centrales térmicas actuales, lo cual es relativamente fácil porque los motores que tiene la misma central de Ginama son de los años 70, 80. Los que tiene Juan Grande son de los 80, 90, salvo los ciclos combinados, que son lo que está un poco frenando la penetración renovable, porque son dos motores súper gigantescos y claro, al ser tan grandes no son flexibles. Esa renovación de motores que ya prácticamente funcionan con mezclas de hidrógeno, tendríamos una central térmica también verde, ¿no? Entonces así es como podríamos llegar a un 100% renovable en producción de electricidad. Pero, como indicaba también antes Antonio Turiel, la electricidad a día de hoy solo es el 25% del consumo de energía de la isla esta, por ejemplo, ¿no? O sea, hay más consumo de energía. El parque de vehículos
consume aproximadamente otro 25% de energía. En principio se supone que el parque de vehículos poco a poco se irá electrificando, con lo cual la producción eléctrica también tiene que aumentar, aproximadamente al doble de la de ahora, ¿no? De hecho, se igualarían los consumos de día y de noche. Luego tenemos otro 25% que en las islas algo menos, que es la industria, ¿no? Que buena parte de ella no se puede electrificar, y después tenemos el transporte aéreo y marítimo que tampoco se electrifica. O sea que cuando hablamos de 100% renovable estamos un poco haciendo una trampa. ¿Renovable de qué? De la electricidad que producimos ahora, pero ¿y los coches? O los barcos, que es lo más que contamina hoy por hoy. Entonces, claro, que el combustible también, aparte de contaminante, el combustible fósil está ya, digamos, empezando a escasear, y el combustible que se plantea es el hidrógeno, producido también con renovable. Pero para conseguir esta, digamos, energía limpia de todo, tenemos que multiplicar la producción de electricidad por lo menos por 10 de la que tenemos ahora. O sea, yo calculo que si ahora tenemos una potencia de 500 megavatios, necesitamos 5.000 megavatios para generar esto, que es un disparate. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema eólico la eficiencia es del 60%, o sea, no siempre hay viento y varía, y en el solar es todavía menos del 25%. No hay sol de noche, vamos hablando claro. Luego, otro de los problemas que hay, que también se comentó antes, es que el producir hidrógeno es muy costoso, es muy ineficiente, y si encima el hidrógeno lo queremos luego reutilizar para electricidad, todavía es más ineficiente. Vamos, las pérdidas son del 90%, o sea, la eficiencia es del 10%. Sin embargo, si lo utilizamos como combustible para sustituir el diésel, por ejemplo, la eficiencia es algo mejor, el 20 al 25%. Y por ahí es el camino, ¿no? O sea, y luego está otra opción que es interesante en Canarias, que es la energía geotérmica. Porque si solo nos vamos a centrar en el sol y el viento, no llegamos, ¿no? Aún así, esto tampoco es que sea soberanía energética, porque es que dependemos de los componentes que no se fabrican aquí. Tenemos que comprar fuera piezas, tenemos que renovar todas las instalaciones, y al ser dependientes del exterior somos vulnerables. Lógicamente, cada territorio, si quiere un poco que su economía crezca, se tiene que especializar. Y en el caso de Canarias, somos especialistas en turismo, normal, pero hay que tener cuidado con esa dependencia del exterior. No es conveniente, desde mi punto de vista, desmontar sectores, sobre todo los sectores primarios. Quizás es mejor producir aquí algunas cosas, aunque sea un poquito más caro, que depender del exterior, porque como nos falle, como no nos llegue, lo vamos a pasar mal, ¿no? Luego hay otra soberanía, que sería la soberanía del pueblo, que llamo yo, o sea, porque una cosa es soberanía energética y otra del pueblo. Entonces, la Agencia Internacional de Energía Renovable estima que las grandes empresas y los grandes almacenamientos van a seguir creciendo por lo menos hasta el año 2025, y luego va a empezar a cambiar la cosa. A partir de 2030, las pequeñas instalaciones son las que van a crecer más. Ya será más habitual que incluso un proyecto de edificación ya incluya paneles solares y baterías como una parte, como un electrodoméstico más de la casa. Entonces, en ese momento, según esta gente, a partir de 2030, el pueblo va a empezar a tener la energía realmente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las instalaciones grandes? Porque llegarán al final de su vida útil, se amortizarán y se desmantelarán, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, es Alemania. En Alemania siempre está un poco más adelantado. El 40% de las instalaciones fotovoltaicas sobre el tejado que se están haciendo ahora ya incluyen baterías. Vale, hasta aquí. Gracias, Lucas.
Como verán, vamos enfocando los diferentes aspectos, pero como hicimos un pequeño sorteo dentro de quién intervenía, ahora vamos a dar un salto en la percepción y luego retomamos el tema tanto de Chira Soria como del modelo energético, como con las alternativas, antes de empezar ya a las diferentes preguntas. Y vamos a hablar de uno de los aspectos que se plantea en el cartel, y es cómo la soberanía energética puede implicar planteamientos que supongan que la distribución de los recursos nos permitan desarrollar un modelo sociopolítico diferente y que nos permitan también acercarnos a la soberanía política. Ese tema nos lo va a introducir un poquito Federico, y luego volvemos y hablamos de modelo energético, de Chira Soria y de alternativas. Federico, cuando queráis. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues comentar que soy miembro de la plataforma Salvar Chira Soria, pero digamos las opiniones que voy a verter aquí hoy se van a corresponder con un sector importante de población o de militancia o de activismo que apoyamos la plataforma. Me refiero al colectivo anticolonialista. Bueno, pues tenemos que hablar de soberanía con mayúscula, es decir, la soberanía política. Canarias está inmersa en un sistema de doble dependencia, es decir, ya no solo sufrimos la dependencia planetaria, sino que además sufrimos la dependencia como región o zona ultraperiférica, país ultraperiférico, colonia, territorio de ultramar, como queramos llamarle, porque lo importante no es el concepto, lo importante no es cómo nombremos al sujeto pasivo, sino digamos, la realidad económica, política, cultural, etc. Eso es lo que realmente es lo que importa. No voy a hablar de soberanía pasando por el Imperium de Roma, ni por Bodino, Montesquieu, la Revolución Francesa. Me voy a centrar en un concepto canario de lo que es soberanía, porque tendemos los canarios a asimilar las cosas directamente del exterior y no aplicar aquí esa famosa frase de conoce globalmente y aplica la cuestión localmente. Parece que no, que aplicamos todo globalmente sin tener en cuenta que estamos en un territorio diferente, sencillamente diferente. Entonces, pues por el año 86 hubo una definición que a mí me gusta mucho de lo que es la soberanía política aplicada al archipiélago canario, que es, sin grandes aspavientos ni ambigüedades, lo que es el control efectivo de los recursos económicos y políticos del país. O, dicho de otra manera, el control político y económico sin ambajes, el máximo poder que se pueda aplicar política y económicamente sobre este país. Sobre eso, con una doble dependencia, como tenemos, evidentemente, los que pensamos de esta manera somos antisistema. Y yo creo que incluso los que estamos aquí somos antisistema también, porque queremos darle la vuelta a la tortilla. Es decir, queremos decidir de nuestros recursos, de nuestro futuro, y yo creo que es un derecho que además está incorporado en el ámbito jurídico español con los tratados internacionales que se han suscrito, de manera que el derecho a la autodeterminación forma parte del ordenamiento jurídico del Estado español. Otra cosa es que eso sea posible en la coyuntura actual, pero está reconocido. Ayer fue 30 de mayo, un buen día, el día de Canarias, entrecomillado. Pues tenemos dos cuestiones en el día de ayer, para celebrarla las dos.
En primer lugar, el Día de Canarias y el discurso de Ángel Víctor Torres, hablando de gestionar la pobreza, hablando de digamos, hacer viable un cambio energético, un cambio medioambiental. Y por otro lado, tenemos la celebración del 40 aniversario de la incorporación del Estado español a la OTAN. Bueno, en este último caso, el pueblo canario dijo no. Nosotros dijimos no. Y es esa cuestión de dependencia que padecimos y padecemos, que no se tuvo en cuenta en ningún concepto el tema de la supuesta soberanía como pueblo, o que disentimos de la opinión mayoritaria del Estado español. Pues es un ejemplo de cómo se puede gestionar la dependencia, es decir, nos toca ahora la celebración del 40 aniversario de aquello que aquí votamos no. Y luego pues el comentario del presidente del gobierno sobre el nefasto comentario sobre gestionar la pobreza de este país. Este país no es pobre. Este país lo que pasa es que necesita posibilidades y soberanía para crecer. Hecho. Gracias, Federico. Es un debate muy interesante y difícil de entrelazar, el ver cómo evoluciona tanto lo que es la soberanía energética, de cómo se distribuye entre la ciudadanía y cómo se puede tener una alternativa sociopolítica, construir una estrategia o poblaciones que se organicen de forma diferente y que den una respuesta diferente a lo que es el establishment que existe sobre cómo tiene que producirse la distribución de los recursos, cómo tiene que ser su eficiencia y demás, y ahí aparece la batalla de Chirasoria. Chirasoria en definitiva no es otra cosa que la consolidación de un modelo centralizado en el que el capital se reduce a unas cuantas manos, en este caso compañías energéticas, y si antes se traía de fuera los recursos, actualmente lo que se produce es lo que planteaba Antonio, en que son nuestros recursos los que se captan y los que se nos revenden. Y de ahí surge la batalla de Chirasoria, porque en definitiva la plataforma siempre ha planteado que es la punta de lanza de un modelo energético que nos va a hipotecar los próximos 100 años. José Luis, que de eso sabe bastante, porque estuvimos además en el primer debate, yo creo que en el único debate que las administraciones, incluida la universidad, y porque nos forzamos, nos permitieron realizar allá por el... Hace 2 años casi. Hace 2 años, o No, 2 años y pico, sí. Planteaba muy claro, y me gustaría que introdujera un poco lo que se plantea de la obsolescencia de un proyecto como este proyecto no viene a ser sino una manera de incrementar el gasto cuando hay que empezar a hablar de algo que tocaba aquel día, le tocaba a José Luis, yo no me olvido, tengo buena memoria, pero que hoy también ha tocado Antonio Turiel, como es la electrónica de potencia, como una de las alternativas entre las múltiples alternativas, aunque luego Álvaro también nos hablará de cómo se lleva sobre el terreno este tipo de cuestiones y de lo que quieran, vamos. Ustedes saben que aquí vamos a hablar de lo que quieran, entre otras cosas, ¿no? Sí. Me gustaría que introdujera un poquito el porqué de esa obsolescencia de Chirasoria, el porqué tiene que ser un modelo que distribuya entre todos nosotros, entre los ciudadanos, los recursos de Canarias, y por qué el momento en el que estamos supone que eso pueda quedar hipotecado para los próximos 100 años. Sí, en ese contexto me parece, por ejemplo, muy importante dejar claro algunas cositas relacionadas con esto, que son cuestiones un poco técnicas, pero fáciles de entender. Y es que esencialmente en España y en muchos otros sitios, pues el sector de la energía no es un sector competitivo. Lo que quiere decir que no es como el que vende coches, que el que vende el coche más barato es el que vende más, o como el que vende ropa, pues el que vende la mejor ropa al mejor precio, pues el que vende más. No, el sector de la energía, pues el que invierte, cuanto más gasta, más gana. ¿Vale? Entonces, por desgracia, así es como funciona España. Antes
Antonio González está explicando la perversión, ¿no?, de cómo funcionan los sistemas de fijación de precios, pero en general, en esencia, lo que tenemos es esto. Y ha pasado durante años, pasaba cuando estaba UNELCO, que tenía un monopolio y sigue teniéndolo, ¿no?, del sistema eléctrico en Canarias. Cuanto más se gastaba UNELCO, cuanto más cara era la energía y cuanto más conseguían hacerlo más caro y más ineficiente, más ganaban. Pues por desgracia, estos son los incentivos que tenemos en nuestro sistema y en nuestro sector energético. Y es que cuanto más caro cuesta la cosa, más ganan las empresas. Y así es como funciona esto, de la forma más ineficiente y más cara posible, por desgracia. Y el tema de Girasoli, por ejemplo, palmario. Y es que cuanto más cueste la instalación de Girasoli, más gana el promotor de Girasoli, en este caso Red Eléctrica de España. Y cuanto más ineficiente sea, más gana todo el mundo, porque hay que producir más energía. Para que nos hagamos una idea, nosotros le preguntamos durante el periodo de alegaciones del proyecto de Girasoli al promotor que cuál era la eficiencia del sistema. Y es que por las leyes de la termodinámica, cualquier energía que tú almacenas nunca vas a recuperar el 100%. Antes Antonio Turiel en su presentación puso el caso del hidrógeno, que hablaba de unas ineficiencias por encima del 90%. La verdad es que hoy día a lo mejor está en torno al 80%, en esto podríamos discutir, pero da igual, es brutal. O sea, almacenar energía o producir hidrógeno para luego generar energía, mover coches, barcos, lo que sea, tiene unas pérdidas del 90% o del 80%. Pues le preguntamos a los señores de Girasoli que cuánta energía de la que piensan subir arriba a la montaña se recupera después. Y nos dijeron, literalmente y por escrito, que no lo sabían. Que se ignora, se desconoce cuál es la ineficiencia y cuál es el gasto total de este sistema, y que se sabrá el día que esté funcionando. El día que esté funcionando lo medirán y verán, oye, pues tenemos una eficiencia de tanto. ¿Y ese tanto cuánto es? Pues bueno, señores de Red Eléctrica dicen, aunque nosotros pensamos que puede estar en torno al 70% y tal, que solo se pierde el 30%, etcétera, cosa realmente increíble, ¿no? Porque el único presente que hay de este proyecto es el del hierro. ¿Cuál es la eficiencia energética del hierro medida? Porque ya unos años funcionando, está en torno al 50%. Lo que quiere decir que del 100% de la energía que metemos en el sistema de Corona del Viento en el hierro, los herreños solo recuperan el 50%. Y aquí viene la paradoja del hierro, que se nos vendió como un proyecto 100% renovable, que se ha quedado en el 50%, pero la realidad es que a día de hoy, al cabo del año, la isla del Hierro ya genera el 100% de la energía de forma renovable. Entonces, ¿por qué solo tiene el 50%? Pues porque el otro 50% se lo ha comido Corona del Viento, Corona del Cuento, como dicen muchos, en todas las ineficiencias que tiene todo este sistema y todo este invento. Y ahora pretende replicar la misma idea y el mismo negocio fantástico en Gran Canaria. Y es que cuanto más ineficiente, más grande y más bestia sea Girasoli, que encima quiere multiplicarlo por 2, por 3, con las niñas, con no sé qué, inventarse toda serie de cosas, más energía hará falta para alimentar un monstruo tan ineficiente como eso. Y al final lo que estamos haciendo es multiplicando el negocio de las empresas que están detrás y saqueando el bolsillo de la gente, que somos todos, que estamos financiando todo este chiringuito. Porque esto, cuando dicen, no, es que Red Eléctrica va a invertir no sé cuántos cientos de millones en Gran Canaria, perdona, pero Red Eléctrica no mueve ni un euro que no le garanticen antes que va a recuperar directamente de nuestro bolsillo. Entonces nadie invierte nada que no le estemos financiando nosotros directamente a partir de nuestra factura de la luz o directamente de nuestros impuestos, como es el caso en buena parte de Girasoli. Entonces este es el negocio fantástico de este tipo de cosas. Y yo me dedico profesionalmente, como decía antes Pedro Pablo, específicamente al tema de los sistemas de almacenamiento de energía. Y en mi sector, en los mercados que sí son competitivos, yo he trabajado en cerca de 30 países ya a día de hoy, en los mercados que sí son competitivos, nuestros clientes nos vienen diciendo, oye, que tiene que ser lo más eficiente posible para no perder tanta energía y tiene que ser lo más barato posible para no tener que afrontar unas inversiones brutales que al final no tenga sentido. Entonces, cuando estamos hablando de almacenamiento de energía, hay dos factores principales. El primero es la eficiencia o la ineficiencia, que es muy importante. En el caso de Girasoli se ignora, pero debe ser brutal, como el caso del hierro. Y el tema de costes, ¿cuánto cuesta esto? ¿Realmente tiene sentido? ¿No es mejor a lo mejor parar los molinos cuando no hay demanda y ponerlos en marcha otra vez cuando sí hay demanda, en vez de almacenar la energía? Hay muchos casos en que no sale rentable, que no tiene sentido almacenar la energía, sino que hay otros mecanismos muchísimo más eficientes, muchísimo más simples y muchísimo más directos. Pues nadie está pensando en esto, por desgracia.
Decimos que Chira-Soria no responde a ninguna planificación y que se lo sacan de las manos, y es verdad, pero esta planificación ya está ahí, ya está circulando el borrador por ahí que ha publicado el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias en materia de energía aquí a día de hoy. Pues cuando te miras este borrador, la verdad es que es para echarse a llorar y ver cómo nadie está pensando en cuál es la eficiencia, cuáles son los costes energéticos, cuál es el coste de oportunidad, cuál es el coste real de las soluciones que están planteando. Por desgracia nadie está pensando en esto. Otra vez, insisto, en lo que están pensando es hacerlo cuanto más grande, más caro, más gordo, más ineficiente, mejor, porque entonces más dinero de nuestros bolsillos hay para repartir. Y si miras la planificación energética de Canarias, que no es nada distinta que la anterior, y la anterior, y la anterior, y desde que la Comunidad Canaria recibió las competencias en materia de energía, no se basan en hacer política energética de ningún tipo, se basan en el reparto, en repartir entre los distintos actores del mercado energético, esto para ti, esto para tal y esto para tal. Y cuando hablo de los actores del mercado energético no me refiero, por supuesto, ni a los consumidores, ni a los que pagamos los impuestos, ni a los habitantes y ciudadanos de este archipiélago, me refiero literalmente a las empresas. Y eso es lo que hace la planificación energética en Canarias, repartir el pescado, básicamente. De política energética, ninguna. Y por desgracia esto se ha ido repitiendo una y otra vez desde que tenemos las competencias aquí, y ahora que están elaborando la enésima planificación energética, siguen con lo mismo. Entonces, lamentablemente, esta es la situación que tenemos a día de hoy aquí en Canarias, y es a lo que responde el proyecto de Chira-Soria, no otra cosa. Hacer, pues instalaciones, infraestructuras sin cabeza, que no encajan en ninguna planificación, que no encajan en ningún tipo de política, ni de sostenibilidad, ni de ahorro, ni de verde, ni de nada, sino hacer cosas cuanto más grandes, más gordas, más ineficientes y más caras, mejor, porque así hay más dinero para repartir. Entonces, si quieres seguimos hablando de más cosas, pero este es un poco el mensaje básico que quería transmitirles, ¿no? Desde mi perspectiva como profesional de tendremos ahora la ahora seguiremos debatiendo diferentes cosas y compartiremos entre todos si hay alguna cuestión más a plantear. Siempre se ha planteado y nos están vendiendo que Chira-Soria aportará el agua a la cumbre, que Chira-Soria favorecerá las ecoislas, que Chira-Soria es la solución. En definitiva, transmiten un mensaje, pasa mucho de todas maneras actualmente, aquello de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Transmiten un mensaje que intenta captar el sentido común de todos los que trasladamos en la sociedad, en la aplicación del sentido común, pero luego en su ejecución hacen justo lo contrario. Es lo que está pasando con este proyecto en concreto y con el modelo socioeconómico que se desarrolla en Canarias. Y lo que desde el principio llevamos diciendo y pidiendo que se debata es que hay otras opciones y hay otra manera de hacer las cosas, y realmente hay posibilidades de ir hacia un concepto que la gente no quiere tocar porque la política de hoy en día da miedo, como es el concepto de crecimiento, como es el de eficiencia energética, como era el de electrónica de potencia, que al final no se lo explicaste, pero no pasa nada, porque este tema, después de tanto tiempo nos hemos dado cuenta que es tan complicado que es muy difícil trasladar todos los enfoques a la sociedad, y que es más importante trasladar las ideas fundamentales para que la gente entienda por dónde van los tiros. Y entonces en esas alternativas, en esa viabilidad, hablé con Álvaro porque él es empresario del sector, él monta chiringuitos, como yo le digo a él, del tema este, y trabaja mucho el tema de las comunidades y el tema de las comunidades ciudadanas energéticas y el tema del autoconsumo. Y aparte de que puedas decir lo que te dé la gana, que nos están haciendo todo, que no me hacen ningún caso, pero me gustaría que tocaras eso también. Sí, no sé si Al Gore decía que esto era no un tema científico ni era un tema económico, sino que era un tema moral, ¿no? El calentamiento global es algo que les va a suceder a nuestros hijos y a los que nos vienen detrás, y es un problema moral, ¿no? Y en algo coincide con el debate de hoy, en el que la soberanía energética y la soberanía política, desde mi punto de vista, es un problema humano, no es un problema técnico.
es un problema humano. O sea, si no estamos ahí es porque no nos da la gana, porque no estamos preparados para estar ahí, porque nos falta cultura, porque nos falta activismo, porque vivimos en una sociedad que está completamente alienada de su propia energía y está completamente adormecida y el grupo político, o sea, el contubernio entre la economía y la política actual, pues nada tiene que ver con los intereses de esto de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Ellos están en otros derroteros y en otros intereses. Un ejemplo claro de esto es el SICA, que yo también les doy las gracias porque no den esto, pero aquí se está produciendo eso que hablan de la eficiencia, que yo no estoy de acuerdo con él en que esto es un tema complejo, y ahora les explicaré por qué. O sea, en esta sala ahora mismo se está produciendo calor. Estas bombillas, ustedes no las están sufriendo como nosotros, ¿vale? Estas bombillas son halógenas y dan luz, pero dan calor. Entonces están generando una pérdida de eficiencia, ¿vale? Están generando calor cuando solo deberían dar luz. Y al mismo tiempo están gastando energía con el aire acondicionado para bajar esa temperatura, ¿vale? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que están hablando de Chira-Soria. De algo que no se debe hacer, pues multipliquen esto por 1000 y esas son las administraciones públicas gastando energía. Y solo lo que se podría hacer controlando, tú entras en el ayuntamiento y ya esto lo ves a las 10 de la mañana con las luces encendidas, ¿vale? Entonces, nosotros, y he trabajado en eso, se puede reducir un 30% simplemente haciendo controles, haciendo auditorías y diciendo, oye, haciendo un uso razonable de lo que es la energía, ¿no? Cuando Pedro dice que este tema de la energía es un tema complejo, yo no estoy de acuerdo con él, porque la soberanía va de esto. La soberanía va de construir el nuevo mundo con nuestras propias manos. Y vamos a tener que saber de leyes, vamos a tener que saber de agua, vamos a tener que saber de agricultura, tenemos que saber de todo. Él dice que yo, es verdad, hace más de 13 años que empecé en el sector de las energías renovables, siempre me ha gustado este tema, pero no lo hice porque solo tuviera esta profesión, yo vengo de otra profesión y tuve que hacer esto porque entendí esto como una vocación, como un servicio a la sociedad, como una cosa que hay que hacer, no porque soy ingeniero, pero soy. Entonces, no estoy de acuerdo con esa definición de que esto es complejo. Aquí todo el mundo se tiene que implicar, ¿vale? Y cada uno en su sector. A lo mejor uno será experto en agua, otro será experto en agricultura, pero la soberanía va de que al final nosotros nos resolvemos los problemas entre nosotros y cuando falla algo, pues aquí están las soluciones, por lo menos para no pasarlo mal, ¿no? Y por hasta ahí, pues, si quieres ya lo voy a... vale, tú me dijiste que hablar de las comunidades energéticas. Sí, porfa. Pues sí. ¿Cómo hay alternativas reales en el modelo? Sí, hoy en día producirse, o sea, si uno tiene dinero para pagar la factura de la luz, tiene dinero para ponerse paneles solares. Eso ya es una realidad y ya está sucediendo. Y no necesita pagar nada, es simplemente decir, oye, voy a enterarme, voy a ver qué es lo que tengo que hacer y cambiar una cosa por la otra, cambiar la factura de la luz por una instalación en tu casa, ya sea teniendo tu propia instalación o adheriéndote a un colectivo como puede ser una comunidad energética, ¿vale? Una comunidad energética pues es eso, es una asociación donde varias personas se ponen de acuerdo y unos pueden producir la electricidad en su casa y los otros la pueden consumir de manera administrativa. No hace falta que haya un cable de la casa de él a mi casa para yo consumir su energía, ¿no? Como le critiqué la luz, pues. ¿Sí te parece? Sí, bien, sin problema, como quieras. La charla o el debate planteaba aspectos como la democracia, la distribución de los recursos entre los ciudadanos y de cómo se puede hacer de otra manera. Es cierto, como planteaba Antonio Turero al principio, de que este proceso va a ir con velocidades diferentes en los diferentes territorios. A mí me gustaría que empezáramos a hablar de algunos de los aspectos que ya hemos tratado y yo, por ejemplo, tenía algunas preguntas por encima y me gustaría que empezáramos, y si hay alguna pregunta ya, porque ya nos queda solo media horita y al final siempre con esto nunca participamos todos y mi intención hoy era que se pudieran hacer preguntas magníficas, pues entonces voy a invertir el proceso porque quería plantearle, y yo como soy un poco ágrata, pues
le damos la vuelta al chiringuito. Y en vez de lanzar yo la primera pregunta, sí les pediría, después de las preguntas, de que volviéramos a entrar en lo que planteó Federico, desde la perspectiva de Federico, de las opciones de un modelo sociopolítico en Canarias que permita esa transición hacia las renovables y la viabilidad hoy en día frente al escenario que nos estamos encontrando sociopolíticamente hablando. Creo que tenemos micro... Sí. Se lo pueden dejar sin mascarilla Eduardo, con mascarilla no lo sabía, y al contrario del foco tampoco. Sí, hola, buenas noches a todos, felicidades a la plataforma Salvar Chirasoria y a todos los ponentes, y Antonio Turiel, que me ha dejado realmente acongojado, ¿no? Yo ya lo conocía, Antonio Turiel, por supuesto, y a el padre y la hija, que son profesores en Granada, creo, Valido, Alicia Valido y no recuerdo el nombre, Rifkin y toda esta gente, científicos que ya vienen hablando de hace tiempo de la escasez de recursos para afrontar los retos de la humanidad en los próximos años, ¿no? Me ha parecido enormemente interesante la exposición, digamos, disciplinar, ¿no? Me ha gustado mucho cómo ha empezado Antonio, Lucas, Federico, José Luis y Álvaro, pero yo me echaba en falta algo que quería, no como pregunta, sino como aportar al debate, ¿no? Y es el tema territorial. Todo esto que ustedes han ido contándonos, ¿no? Esta transición energética, digamos, en manos privadas, como decía Antonio, ¿no? En el caso de Gran Canaria, que es realmente sangrante lo que está pasando aquí, es a costa no solo de nuestra economía y de nuestra soberanía energética, es que es a costa de nuestro territorio. Es que solamente con el proyecto de Chira-Soria, que tiene una afección territorial de 200 kilómetros cuadrados, eso es un 12% de la superficie de la isla, en una isla con una población de casi 1 millón de personas, porque no olvidemos que somos 800 y pico mil habitantes, pero con los turistas aquí nos ponemos cada día en 1 millón de personas. Una densidad de población de las más altas del planeta Tierra, 500 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una burrada, cuando la isla es montañosa, es decir, las zonas útiles, prácticas, para nosotros convivir son escasas. ¿Y qué estamos haciendo con esas zonas? Ocuparlas con grandes infraestructuras industriales. Pero yo lo que quería, y acabo porque no quiero extenderme, porque me parece que es a mí lo que más me preocupa de este tipo de transición energética, y por eso yo estoy tan, digamos, en contra de proyectos como el de Chira-Soria, ¿no? Que me parece una estafa monumental y que no entiendo cómo nuestros políticos lo están apoyando de esa manera. Es que es para que se vayan todos a golpear a la marea, ¿sabes? Que nos están vendiendo la isla. A ver, Chira-Soria, la ocupación es de 200 kilómetros cuadrados, el área de afección, pero el problema no es la infraestructura de Chira-Soria, el problema es lo que viene detrás de Chira-Soria. Todos los campos, parques fotovoltaicos, parques eólicos, que van a alimentar el gran monstruo consumidor de energía que es Chira-Soria. Ahí está la ocupación territorial. Y no nos damos cuenta porque miramos para otro lado y no queremos darnos cuenta. Pero en 20 años, como dejemos que esta gente se salga como en la suya, vamos a tener una isla, y lo dijo Turiel, Canarias es la gran sacrificada, y lo dijo en ese sentido. Y quería poner ese punto en el debate. Muchas gracias a todos. Contestar o comentar sobre el tema del territorio. Solo un pequeño detalle es que, claro, la isla es pequeña, ¿no? Pero tenemos que alimentar un monstruo súper ineficiente, súper caro, súper grande, que se llama Chira-Soria. Hay que poner más molinos, hay que poner más paneles. Al final se nos acaba la tierra. ¿De dónde vamos? Al mar. Ahora resulta que hay que poner no sé cuántos miles de megavatios de energía eólica en el mar. Pero resulta que la energía eólica en el mar cuesta 4 veces más que la energía eólica en tierra. Con lo cual, otra vez tenemos otra tecnología o otra infraestructura que es mucho más cara, mucho más grande y mucho más ineficiente, porque encima hay que transmitirla a la isla. Con lo cual, pues vamos sumando, ¿no?
digamos, ineficiencia tras ineficiencia, multiplicando los costes y subiendo cada vez más pues el dinero que nos levantan a cada año en los costes energéticos. Y así, como antes decía, cualquier persona que pague el recibo de la luz se puede pagar el autoconsumo. Cuando ustedes oigan a alguien decir, es que el precio de la transición energética, ¿pero qué precio? Si con lo mismo que pago hoy me monto el autoconsumo. Si nos están diciendo todos los días que las renovables son más baratas que la energía que tenemos hoy, ¿dónde? Aquí pasa algo, ¿no? Si estamos introduciendo una nueva tecnología que es más barata y más limpia que la que teníamos antes, ¿por qué no están diciendo que el coste de la transición energética es brutal y que va a haber que hacer un esfuerzo económico brutal, etcétera? Aquí nos están realmente vendiendo una burra realmente difícil de tragar, ¿eh? Insisto, cuando oigan hablar del coste de la transición energética es muy alto, habrá que pagarlo, tal, aquí pasa algo, ¿eh? Porque la transición es algo más barato de lo que había antes. Sí, estoy de acuerdo con Eduardo. Cuando yo decía que era un problema humano, en la solución tecnológica que nosotros estamos implementando no ponemos ningún panel sobre el suelo, ¿vale? Lo ponemos siempre sobre cubierta, ¿vale? Pero dicho eso, me reitero también en lo que dije antes, o sea, si en España el sector del transporte puede parar el país y conseguir unas mejoras, y llevamos 3 años con el Consejo General del Poder Judicial paralizado, es porque no tenemos poder. O sea, el problema es que la sociedad que es progresista está dormida completamente, no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad de paralizar el país y decir, hey, hasta aquí hemos llegado. Y los que estamos en este lado de aquí, que estamos reivindicando un poquito sentido común y pensar esto como una oportunidad para tener otro tipo de sociedad, somos marginales, no somos un volumen suficiente como para cambiar las cosas y no logramos llegar a la otra parte que hay que llegar para poder hacer cambiar esto. ¿Vale? Y yo creo que tampoco estamos haciendo, los que tenemos conciencia, tampoco estamos haciendo lo suficiente para conseguir revertir la situación. Esa es mi crítica. Informar, sensibilizar, Antonio. Hace 25 años en el Parlamento de Canarias se estableció una ley de espacios naturales por unanimidad. Por unanimidad. Pero la imagen que entonces existía, y que era el respeto por nuestro territorio, especialmente por los espacios más sensibles, donde prácticamente en los más profundos no se puede ni actuar, a medida que ha pasado el tiempo, nos han venido ganando la batalla, nos han derrotado. En este momento la inmensa mayoría de la gente dice lo siguiente: Canarias tiene mucho espacio protegido, muchísimo. Cualquier cosa que a mí se me ponga por medio y que es importante porque crea empleo, porque es sostenible, porque patatín y porque patatán, los espacios naturales son un estorbo. Y en este momento la sociedad canaria percibe que los espacios naturales son un estorbo. Y eso es un drama, y es un drama cultural. Es un drama en este sentido que el puñetero mercado nos ha revoleado de tal manera que en este momento asumimos, como decía en este momento, hace un momento Eduardo, de que en el fondo del territorio, pues el territorio está para que se le machaque. Y en La Palma ni te cuento ahora lo que quieren hacer a partir de la historia tan terrible que tuvieron. Pero es un tema cultural. La sociedad tiene que defender el territorio. No puede permitir considerar que ese espacio es un estorbo para las transnacionales. Ese espacio es nuestra tierra, nuestro suelo, nuestra raíz, nuestra alma, nuestra poesía, coño. Es nuestra casa. Estaba primero Manuel atrás y después... ¿Quién? Después ya lo pasamos a ella, o bueno, al revés. Hola, Ahora te damos paso a ti. No pasa nada. tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Félix Alonso. Yo presido el Foro por la Isleta y no he podido callarme cuando hemos hablado del territorio. Porque, claro, evidentemente están haciendo de nosotros lo que quieren. La ciudadanía no está teniendo ningún poder. Nosotros estamos trabajando, como saben ustedes, por el tema de que no pongan un taller de reparación de megayates en el istmo de Guanarteme, el muelle del refugio. ¿Por qué motivo? Porque es una locura, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, hablando de la densidad demográfica que estamos hablando de una zona
altamente, mucho más que el resto de la ciudad, que es la isleta, con un istmo que está impidiendo la movilidad y la accesibilidad, pues nosotros solicitamos que ese espacio, lógicamente, sea de la ciudadanía. O sea, lo que no puede ser es que un puerto que está creciendo, que incluso está afectando al espacio natural protegido de la isleta, donde no saben ustedes que ya desde hace muchos años se han ido sacando áridos, desapareciendo montañas, y que el crecimiento del puerto es imparable, y que siga adelante, y se está cargando prácticamente la ciudad, y que las instituciones, el ayuntamiento, diga que no es problema suyo, que para eso está la autoridad portuaria. Entonces me pregunto, el modelo de país, el modelo de ciudad, ¿quién tiene que marcar? Creo que los ciudadanos y los políticos a los cuales hemos votado son los responsables de hacer cumplir lo que la ciudadanía está reclamando. Y este espacio lo reclamamos por la ciudadanía porque es necesario, no es un tema que nosotros solicitamos porque sí, porque un taller de reparación de barcos a 120 metros de toda la zona del Castillo de la Luz y de toda la zona urbana, pues es un disparate, habiendo espacio de sobra. Esta mañana Luis Ibarra dice que no tiene otro sitio para colgar el taller de Megayate. Señor, reflexionen, porque queremos los ciudadanos que ese espacio sea allá. Por lo tanto, hablando del territorio, hablando de lo que estamos hablando, creo que si dejamos que sigan haciendo lo que se les da la gana, al final acaba con nosotros. Ha pasado con el muelle de Agaete, Chira Soria, el taller de reparación de Megayate. Al final, ¿qué tipo de modelo de nación canaria vamos a tener? ¿Cuál va a ser esto? Esto es terrible. Creo que debemos luchar por nuestro país. Nada más. Así es. Además, como sabes, que yo también estoy en esa batalla, hay una cuestión que coincide en ese proyecto con el de Chira Soria, es que tienen dos informes de salud pública absolutamente opuestos a que eso se instale o ese tipo de obras se hagan. Y de todas maneras, la ciudadanía es la que marca, y siempre se ha hablado que la ciudad tenía que abrirse al mar y no al revés, haciendo esos muros del silencio, ¿no? Creo que Manuel quería comentar algo. Perdón, sí. No, yo solo a lo planteado por Artiles, de que no existe una masa crítica o un gran volumen para cambiar la situación. No somos mayoría, no lo vamos a hacer todavía en un tiempo porque la inercia de las expectativas de consumo hasta de nuestra familia es la que es. Se siguen creyendo que el modelo se puede mantener, cosa que, bueno, con la exposición inicial evidentemente no vamos a ver hasta cuándo lo pueden mantener. Por poner una nota optimista, dentro de este panorama, sí existe una minoría crítica, o empieza a existir una minoría crítica capaz de parar partes de la ocupación del territorio. China no está perdida. Los que estamos aquí creo que ninguno la damos por perdida. Es decir, hemos salvado el Confital, estamos salvando el Berí, estamos salvando pequeñas partes del territorio de no ser ocupado, y es una minoría sí crítica en el sentido de que está sabiendo cómo poner la esquina para parar algunos de los proyectos. En su momento se declaró todo el archipiélago espacio protegido, porque daban por hecho de que los mismos que lo estaban aprobando iban a ser capaces de ir desprotegiendo cada cachito que iba a necesitar. De hecho, ya en el 99, por ejemplo, desprotegieron la punta de la isleta, desde que vieron la posibilidad de invertir y especular en la punta de la isleta, desprotegieron ese cacho porque dijeron, ahora queremos este cachito, lo sacamos del plan del paisaje protegido de la isleta. O sea, cuando lo aprobaron, sabían que la estrategia
que iban a seguir, porque además los mismos que diseñaron la área de paisaje protegido fueron los que después fueron dirigiendo la protección de los cachitos. Con muchas dificultades, con mucho tal, pero en los últimos años, yo no soy nada optimista, pero pues hay que pero quiero marcar ese ese punto de optimismo. No tenemos una masa mayoritaria para en el Parlamento cambiar las políticas todavía, porque la mayoría quiere creer en que es posible ese modelo de crecimiento y sostenible, pero sí es verdad que empezamos a tener una minoría y capaz de parar cosas. Esperemos que la siguiente que se pare sea Kira. Ok, muchas gracias. En esta línea, voy a darte paso a Federico y luego a Paco, que creo que estaba por ahí preguntando. Que me interpeló. Perdón. Que me interpeló, digo. Vale, pero sí me gustaría, porque va en la línea de lo que plantea Elías Trascuben, que era una de las ideas de esta noche. Hay puntos de encuentro para crear esa masa crítica, yo no la considero minoritaria. La sociedad ya está empezando a darse cuenta que es necesario que busquemos los puntos de encuentro en vez de los puntos de diferencia de ese sector de población en la que creo que están todos los que están aquí dentro ahora mismo, que tienen esa capacidad de pensamiento crítico que hace a veces que busquemos más los puntos de desencuentro que los puntos de encuentro. Esa puede ser uno de los planteamientos. Álvaro, Federico y Paco, y quedan 15 minutos y después... a la izquierda de Paco, que no te veo, no sé quién eres, pero vi la mano. Y porque ya iremos cerrando, entonces niños, se están levantando muchas manos, con perdón. Y no queda tanto tiempo, así que por favor ruego que seamos escuetos. Álvaro. Sí, lo intentaré. Dentro de la charla que dio Turiel sobre el colapso, ¿vale? El colapso de las materias primas, Yayo Herrero habla de crear espacios de contrapoder donde la gente experimente el éxito, ¿vale? Ante ese colapso, sí.